tenemos un VC de hecho metido Ujú. que nos ofrece plata cada 3 meses. Che, acuérdense, si quieren Claro, plata, pídanos. pero Sí. tienen un montón de suscriptores activos y demás. Sí, y estamos sí, casi llegando a los 100.000 y hemos gastado más de $300.000 en un Mm. mes en ads. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo episodio. Hoy es un episodio bastante especial para mí. Hoy traigo a mi primer invitado. Es un primer invitado bastante especial porque me hace mucha ilusión aspiracionalmente. Es una persona que ahora mismo se va a presentar, pero arrancó básicamente como desarrollador de software, hizo carrera como desarrollador, pasó por grandes empresas, grandes compañías, por ejemplo, alguna Big Tech, y en un momento de su carrera decidió dar un salto a emprender. Y bueno, gracias a eso estamos hoy acá, gracias a ello lo conocí. Le voy a dar pie para que se presente. Ahí está, Juli, ¿cómo va? Primero que nada, muchísimas gracias por venir. No, no, gracias a vos por la invitación. Nada, bueno, voy a hacer una pequeña intro si querés. Mi Obvio. nombre es Julián, soy uno de los founders de Gravel. Gravel es una app de rutinas personalizadas para gimnasio usando AI. Lanzamos hace aproximadamente 2 años y medio y bueno, la verdad que nos está yendo bastante bien. Mi background, sí, como vos dijiste, es de desarrollo de software. Estoy en la industria hace ya más de 10 años. Eh, Empecé en Rosario, en Argentina, y me mudé a Australia, a Sydney, hace ya 10 años. Bueno, me gustaría como seguir una línea de tiempo y ir recorriendo un poco toda tu carrera, súper interesante de que saliste de Rosario, de Argentina y demás, y cómo diste ese salto hacia hoy, empezando por tu carrera un poco, qué es lo que te llevó a ser desarrollador. Fuiste dev por muchos años, trabajaste en Big Tech y demás. Bueno, un poquito, ¿qué te llevó a tomar esa decisión de carrera? ¿Por qué empezaste por ahí y no por otro lado tal vez? Mira, yo a veces veo los podcasts estos de los Twitter, los influencers más grandes Ujú, de redes sociales. Y como que a veces siempre la historia es que sí, arranqué a codear desde chico, ujú, a los 12 años mi papá me enseñó, ujú, tenía mi primer, no sé, Commodore que dicen. En mi caso no fue así, yo de hecho no toqué nada, o sea, no aprendí programación hasta, te diría, casi los 20. Siempre me interesó las computadoras y tecnología y yo creo que mucha gente, especialmente en Argentina, porque creen que les gustan las computadoras, porque les gustan, no sé, los ujú. games o ya es fanático de la tecnología, se decantan a estudiar ingeniería en sistemas en la UTN y un poco me pasó a mí eso. Sí me iba bien en matemáticas, iba bastante bien con lógica, entonces digo, siempre pensé que iba a estudiar una ingeniería y lo que más, eh, no sé, me sentía cercano a eran las computadoras, por ende terminé estudiando ingeniería en sistemas, que para sorpresa de muchos cuando arrancan es muy poco que ver con programación. De hecho, mis 2 primeros años casi ni se tocó programación, salvo una o dos materias, que fueron las materias que sí más me gustaron. Pero bueno, nada, cuando uno está en la facultad, por lo menos en mi caso, no era autodidacta de ir y estudiar por mi cuenta. Así que, nada, te diría que mis primeros 2 años de carrera no me parecieron increíbles. Sí, la materia de programación fue la que más me gustó y terminé entrando a uno de estos training labs de Globant por referencia de un Ujú. amigo más grande de la facu que ya laburaba ahí. Y bueno, ahí fue donde de verdad empecé yo en el mundo de la programación, pero ya tenía, ¿cuánto? 20, 21 años. Así que, nada, tuve esos primeros 3 meses con el profe Fede Gimpel, que también es profesor de la UNR, y la verdad que ahí fue cuando dije, me gusta esto, me sentía cómodo, eh, y bueno, ahí medio que arranqué en el mundo del desarrollo. Primero que nada es un poco Globant para un poco de contexto. En esa época era como entrar a lo Sí, mejor de lo mejor, o sí. sea, imagino. O sea, sí, porque fue Globan ni bien había Claro, arrancado, 2000, ¿cuánto? sí. 2010, que sí, no, yo me acuerdo, para mí entrar a Globant era como no lo podía creer, o sea, yo decía, toda la gente que trabaja en Globant era la más capa de Argentina y era la primera vez que estaban haciendo estos training labs. Nada, así cuando arranqué, la verdad que sí fue increíble. A mí lo que me pasa capaz que eso, que no era tan autodidacta,
pero sí siempre me gustó un buen challenge. Y cuando Bien, más performaba era cuando tenía algo que me apasione, ¿no? más Si presión. bien no me apasionaba en sí la programación de chico, acá sí por el entorno, ¿no? De que vos decís, wow, estoy en el mejor lugar donde se puede trabajar en Argentina. Ahí todavía estabas haciendo la carrera, ¿no? En el momento que vos justo entras a Globant. Sí, sí, pero la estaba odiando. O sea, de Ok, hecho, yo nunca terminé la carrera. ok. Ah, mirá. Eh, ni bien empecé a trabajar, como que sí, seguí por 6 meses, pero después medio que una vez que empecé a trabajar 8 horas, estudiar, la verdad que felicitaciones a los que lo hacen, pero para mí me resultó imposible. Más que nada porque de hecho no disfrutaba la carrera tampoco. No sé, a mí la UTN en Rosario me pareció siempre mala en el sentido de que tenés profesores que están ahí hace 1000 años, Ujú, son bastante uninspiring. Si vos lo comparás con contenido que ahora hay en YouTube, está años luz. Sí, tenés obviamente excepciones, pero para mí el nivel general nunca fue bueno. Carrera, los primeros 3 4 años fue como muy go with the flow, ok, orgánica, de lo que estaba en el trabajo y como que era muy dependiente a estar en estas, viste, big consulting firms, muy dependiente del proyecto, ¿no? ok. Entonces, tenés proyectos buenos, tenés proyectos malos a veces por mucho tiempo, y que si no haces algo para salir de ahí, medio que te estancás, Claro. eh, tecnológicamente Ujú, hablando, es como que tenés estos proyectos legacy. Entonces, bueno, nada, mi experiencia en Globant fue muy buena por ser la bien. primera, por conocer gente de mi edad más o menos en la Ujú, misma, eh, pero te diría técnicamente hablando, fueron 4 años, 1 y medio yo lo rescataría como bueno bien. profesionalmente. ¿Ahí ya tenías algún tipo de aspiración a llegar a algún tipo de empresa? ¿O de nuevo era como voy a fluir y Cero, qué no, pasa? no. En Rosario, el Rosario eran eh, dos empresas, era Globant y después era otra consultora más chica que era más de elite, que se llamaba Ujú, Velocity, y era como que el path de toda la gente de Rosario claro. era, bueno, arrancabas en su momento era Neoris o Accenture, pasabas a Globant, pasabas a Velocity y ahí medio que te quedabas. No existía todo esto de trabajar para afuera, cobrar en dólares. De hecho, los sueldos, viste, en esa época estaban bastante Ujú, bien. Entonces, como que aspiracionalmente, una vez que llegabas a esta empresa, era como que, bueno, ya está. ya estabas. Yo empecé a trabajar, era dentro de los más jóvenes por haber Ujú, empezado temprano. O sea, lo único que tuve más o menos era eso de haber empezado joven. Todos mis compañeros capaz que tenían a veces 40 más, 50 más. bien. Entonces te dabas cuenta que esa era la mejor empresa que podías trabajar en Ujú. Rosario. ¿Cuánto tiempo estuviste? Perdón, habías dicho. O sea, entre Ujú, Globant y Velocity habrán sido 5 años de carrera. 5 años de carrera. En el medio yo había pasado por Accenture, creo que ujú, fueron 10 meses, pero sí, fueron 5 años de carrera. Y ahí fue cuando yo me mudé a Australia. Mi paso fue, no, Globant 2, 3 años, Accenture 10 meses, Velocity 1 año y medio, 2. claro. Y ahí fue cuando me mudé, sí. Pero de vuelta, todo este proceso fue, sí, me fue bien, pero Ujú. cero aspiracional. Eh, No fue, claro, no fue algo tan premeditado de hacer carrera y demás. no, fue todo medio orgánico. eh, de vuelta, el mundo tech en Argentina en esa época, Ujú, viste, Twitter no era tan usado, ujú, YouTube no existía, los influencers tech no existían, ujú, entonces como que, nada, tu role model era siempre tu compañero, ¿no? Que era alguien que tenía 10 años más de claro. experiencia y había pasado por alguna que otra Eh, consultora más. Pero ¿Por qué decidiste irte a Australia? ¿Te localizó una empresa? ¿Cómo fue ese salto? sí. No, 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 nada que ver a carrera, fue eso, medio decisión así, no te diría improvisada, pero como que yo quería vivir en un momento afuera, siempre quería vivir en un lugar donde se hable inglés Ujú, como primer idioma, y bueno, ahí medio que tampoco hay tantas posibilidades, justo dos amigos ya habían estado en ujú. Australia hacía años atrás, le había gustado y dije, bueno, nada, vamos a ver qué onda. Así que medio que me saqué un pasaje así, de hecho había firmado un alquiler y estaba recién empezando el contrato y me saqué el pasaje así mucho sin Que sea lo que pensarlo Dios quiera. y me mandé. Claro, De hecho, tremendo. no te voy a decir que estaba quemado, pero estaban proyectos medio chotos y estaba medio hinchado, Ah, la verdad,
del mundo tech, pero no quemado en el sentido de que laburando mucho, sino quemado en el sentido de que esto no me motiva Claro. nada, voy a trabajar sin ganas, quiero cambiar de aires. No, no. Tenía Bueno, 25 con él, me sentía joven. eh, y bueno, nada, así empecé. De hecho, los primeros meses en Australia no quería trabajar qué loco. en sistemas o en una oficina. Eh, Estuve haciendo la típica, viste, que cuando la gente se ve en Australia, laburos de jardinería, de albañil, o sea, Ya venías tuve 4 meses bastante donde incómodo con el 9 to 5 de oficina, digamos. Era un predictor por ahí, tal vez eso. sí, la verdad que lo mío siempre es por motivación, Bien. ¿no? A mí como que no me molestaba el 9 to 5, pero me molestaba como que no me sentía No te sentías motivado, ¿no? Como que la challengeado. vida, eso, tal cual. Y qué sé yo, no lo veo como un trade bueno Ujú. de solo rendir cuando estás challengeado, pero a mí eso me pasó, Claro. de que nada, la verdad que el laburo no me calentaba nada. Bien, 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 bien. Bueno, llegás a Australia básicamente, está por ahí la Big Tech, digamos, Atlassian, la experiencia de Atlassian, cómo llega eso y cómo fue un poco eso, Sí, cómo se dio un poco eso. bueno, obviamente llegás a un país nuevo y la verdad que yo estaba medio cagado en el Ujú, sentido de que, bueno, nada, trabajaba en Rosario, qué onda la vida tech acá en Australia. Eh, Conseguí laburo en 2 días, creo, para una agencia, Formation se ujú. llamaba, Al y toque. bueno, acá sí como que ya al estar en otro país, como que ya tenía todo el challenge ese cultural de trabajar en otro idioma, que si bien lo hacía en Argentina, es distinto cuando estás en persona. Y, y bueno, así que es como que la motivación me subió a 100. Y todos los proyectos en los que trabajé eran para empresas dentro de todo chicas, donde tenías mucho ownership, empecé a aprender mucho más de lo que había aprendido en Argentina y como ahí empecé a crecer internamente. En Australia también tenés el problema de la visa, que una vez que empezás a trabajar por una empresa y te hacen el sponsor, es como, no imposible, pero difícil cambiarte, entonces estuve atrapado, por así decirlo, por 3 años en esta agencia y bueno, nada, ahí pasé por muchos proyectos, aprendí una banda y ahí fue cuando me empecé a meter en el mundo más de desarrollo Puro y duro. en redes sociales, a leer un poco más, Ujú, investigar por mi cuenta, a estar un poco más al tanto de las tendencias. Ahí fue cuando salió React ujú, y que yo me empecé a meter. Y bueno, uno de mis proyectos había sido en React, ni bien había arrancado, y Atlassian después empezó a buscar desarrolladores React para hacer una migración grande de uno de sus productos, que era Jira Service Desk en este caso. ujú, Así que ahí fue que en un contrato yo de 1 año para Atlassian. Acá en Australia es muy ujú. normal hacer esto que llaman contracts. Y obviamente, cuando el proceso de entrevista largo, Claro, eso te iba a difícil, preguntar. técnica, sí, sí, o sea, me preparé. eh, no creo que sea el nivel de Google o de Big Tech, las Big Four, Ujú, pero está ahí, está ahí. Más que nada, aparte, pues esto es un rol de contractor. Fueron eso, creo que cuatro entrevistas, comparada con las 7, 8 ujú, que te puede llegar a hacer Facebook o cosas, pero difíciles. Así que nada, estuve, sí, en Atlassian 1 año, que fue experiencia increíble. Que uno como viendo desde Argentina ve estas empresas como, wow, la cultura debe ser tan distinta o lo que hacen debe ser revolucionario. ujú, Y por un lado es así, pero por otro lado se normaliza en algún momento y no hay tantas diferencias como cualquier otro trabajo. Te lo pongo, bueno, Mercado Libre ya se ujú, considera Big Tech, ¿no? ujú, Pero bueno, alguna startup más chica en Argentina. Eh, sí, para mí lo mejor de estas empresas es la gente, ¿no? Con la que trabajás, que son la mayoría cracks, ¿no? O gente muy capaz, ujú. que se puede aprender mucho Sí, sí, mirándola, claro. charlando. La verdad que son todas gente que uno considera superior a uno, Ujú, especialmente cuando entras. Te vas dando ujú. cuenta que algunos sí son mucho mejores y otros no tanto. Claro, eso creo que, bueno, a mí no me pasó porque yo no trabajé en una empresa de este calibre, sí me pasó en open source que cuando empecé a entrar a algunos proyectos grandes de open source, uno piensa o tenés mucho miedo de los errores que puedes llegar a tener o lo que sea, y después cuando entras y te empezás a adentrar en las pequeñas abstracciones y demás, y empezás a
encontrar esos pequeños errores y demás, es como que decís, ah, bueno, tipo, son humanos, muchos son humanos. Muchos no, por ahí muchos hacen cosas que capaz son inentendibles, pero muchos te das cuenta un poco que eso, que son humanos. Es como todo. Es como todo, sí. El primer momento ese que entras, tus primeros días y Claro. abrís el repo, Jira, Atlassian, Ujú, no sé, yo por lo menos en Argentina todo el mundo usaba Jira, ujú, todo el mundo usaba Confluence, ujú, Bitbucket. Y ese momento de estar ahí, decís, wow, esta herramienta que trabajé toda mi vida, estoy viendo el source code, mira lo que es esto, y es overwhelming, ¿no? Pero bueno, como vos decís, es ir disectando partecita por partecita, ujú, servicio, módulos, y vas entendiendo un poco más y, bueno, terminás entendiendo, ¿viste? ujú. Y te normalizás estas cosas. Tremendo. O sea, vos tuviste un contrato de un año, me decías. Este contrato, tipo, vos tenías expectativa de poder renovarlo, querías seguir. ¿Cómo estaba tu motivación a ese momento? O sea, Sí, sí, o sea, yo en mi equipo me fue muy ujú, bien. Lo bueno de los contratos es que generalmente te pagan más. En Australia ujú, podés ganar el doble o inclusive más cuando estás en modo contractor. Entonces a mí la verdad que me rendía ujú. eso. Y esto fue ni bien, o sea, me agarró COVID en el medio. Y Uf. ellos sí me habían ofrecido, che, ¿por qué no? Te recomendamos hacer el proceso de entrevista, pero te lo hacemos nosotros y alguien más. Y fue como, si querés básicamente quedarte full time, podés, pero acá fue cuando estaba empezando COVID y yo me fui, me rajé de Australia y me fui a Europa y quedé medio atrapado, sería afuera de Australia. En verdad fue medio por elección, pero bueno, ellos no me dejaban trabajar remoto. Yo le había dicho que sí, siempre y cuando pudiese laburar remoto, y tanto no me dejaron. Entonces digo, bueno, ya está. Tenía otro contrato con otra empresa que sí me dejaba trabajar remoto, que era un fondo de inversión, Ujú. y entonces terminé decidiendo ir por ellos, más que nada por el tema de Europa. Y ahí fue además cuando empezamos nuestra primera startup, que era Lightup. Sí, bueno, o sea, me gustaría también saltar, viendo toda esta introducción, me gustaría entender un poco o que comentes un poco más esa parte de founder que tenés con Sí. Lightup y demás. ¿Vos ya venías con ganas de hacer algo tipo propio? ¿Tenías ganas de construir algo? Eh, la típica. Sí, sí, bueno, es como que sí, yo creo que mucha gente dice, sí, me gustaría Claro. tener algo propio, yo era uno de ellos, Ujú, pero bueno, de ahí a como hacer cosas para llegar a eso, no había tenido muchos intentos, siempre sí, me gustó todo el mundo empresarial, mi, ujú, mi viejo o sea, fue eh, businessman, llamarlo así, eh, y entonces yo me crié con eso, pero hasta el momento sí dije, che, algo me gustaría hacer, ujú, pero nunca había hecho nada por hacerlo. claro. Pegó COVID, mi mejor amigo que vivía en Australia Ujú, conmigo, conoció una alemana, se mudó a Alemania, a Hamburgo, y él empezó a trabajar para una empresa donde hacían user acquisition para aplicaciones móviles. ujú, Eh, y él ahí trabajó con un americano barra inglés, Aaron, que era sales en esa empresita. Era una empresita ujú, chiquita que cuando ellos entraron eran 4 o 5 personas, con ellos medio al mando, ujú, la empresa empezó a crecer bastante, ellos no estaban conformes con el dueño de la empresa, etcétera, y ahí fue que medio empezamos a hablar, esto era COVID, viste, ujú, estábamos encerrados en casa, tiempo de más, y ellos dijeron, che, ¿por qué no tratamos de hacer lo mismo que hacen ellos, pero le damos algo más tipo de producto y ujú, técnico con alguna tool? O sea, los chicos hacían distribución, ujú, perdón, user acquisition para aplicaciones ujú, móviles. A través de canales se llama secundarios, ¿no? Tus canales normales son Facebook, Meta, TikTok, etcétera. Canales secundarios puede llegar a ser, viste, foros donde, no sé si alguna vez viste, pero te ofrecen créditos si vos jugás a un sí. juego y llegás a cierto nivel. Bueno, esos son canales secundarios. Ujú. Ellos hacían adquisición de usuarios por esos canales. Queríamos hacer algo parecido y empezamos a tener calls con los chicos y dijimos, bueno, listo, vamos a hacer esto, vamos a renunciar y vamos a hacer esto. Ok, tipo, En un sin principio ningún éramos usuario, nada, ya querían, tipo, estaban planeando ir all in sin nada. O sea, estábamos planeando, era como copiar el mismo modelo que estaban claro. haciendo ellos, entonces era como una especie de transición a, che, hacemos lo mismo, pero lo hacemos para nosotros. En un principio éramos 4 founders y la cuarta founder era una chica china
que ella traía muchos clientes de China. Entonces dijimos, bueno, somos los cuatro, o conseguimos clientes nuevos chinos, sí, o clientes que ya tenían Claro, claro, ellos, se lo hacemos y mejor, si lo mejoramos un poquito. así me lo vendieron a mí. Entonces yo fue como, che, mira, tenemos 10 clientes, están facturando esto, se los robamos y lo hacemos nosotros. Y yo, me vendieron como plata Ujú. fácil y dije, bueno, ya fue, La mandémonos. típica, sí. Bueno, te la hago corta, pero medio que no funcionó eso, no funcionaron las cosas con la chica. Ujú, Dijimos que era mejor separarnos ujú, y ahí fue que nos quedamos nosotros tres, Aaron, Matías y yo, que somos también los tres fundadores de Gravel. ujú, Y dijimos, bueno, quedémonos en el palo de User Acquisition para ujú, aplicaciones móviles, pero ¿por qué no probamos? Se nos ocurrió Influencer Marketing. ujú. Bueno, obviamente un mercado que ahora está recontra Bueno, sobresaturado o que estuvo, claro, que como que ya no va más. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a Influencer Marketing para aplicaciones móviles donde un marketplace, o sea, todas las cosas que cuando vos vas a un inversor te dice, no, nene, o sea, olvídate lo más difícil que no hay vayas por porque ahí. necesitas conseguir clientes, necesitas los influencers, como tenés el Sí, sí, problema de que el típico problema de marketplace de generar la oferta, generar la demanda y tenés que tener una red. que no se te vayan, que se te queden en la plataforma, todo, todo, todo imposible. Bueno, dijimos, che, ya fue, hagamos eso. Todos alguna Esto vez fue intentaron un marketplace. todo el mundo, claro. Bueno, pero nosotros levantamos ahorita para eso, que ahora viene la Ah, parte bueno, interesante, mirá. es que quedamos nosotros tres, peak COVID, interest rate, viste, estaban regalando plata, Sí, interés a 0%, o bueno, 1%, lo que sea, sí, 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 una burbuja. plata fácil. Bueno, ni bien posteamos en LinkedIn los chicos que habían renunciado para hacer algo y se pusieron light up en LinkedIn, nos hizo approach un ¿Un tipo, angel un investor? sueco que laburaba, un investor, ni siquiera angel investor, era corporate, o sea, era una empresa que ellos hacían mobile gaming Ujú, en plataformas, en OS alternativos, o sea, no iOS y ujú, Android, sino todos estos OS chinos, que es todo un mercado ujú. aparte. Y como que querían invertir en influencer marketing. Y te la hago corta, después de 5 mensajes en LinkedIn y 2 llamadas y no sé qué, nosotros ahí habíamos empezado a hacer esto, lo que levantar fondos, ya habíamos tenido call con otra gente, pero él había sido el primero. Y básicamente con él terminamos cerrando una ronda de $500,000 Wow. de dólares, que para nosotros fue, Sí, o sea, increíble y dijimos qué fácil que fue esto. O sea, en menos de un mes y medio, ni siquiera estábamos buscando levantar plata, no tremendo. teníamos background de startup. Viene alguien y nos da medio palo. Nosotros como, Qué esto es locura. una boludez. Sí, y cosas que ahora no te van a pasar Claro, nunca. claro, claro. O sea, Así que, era muy, muy en serio la de la plata fácil, que caía fácil. Pero bueno, ustedes con sí, no, 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 tremendo. O sea, vos veías ahí las noticias y era siempre eh, empresas levantando estas evaluaciones sí, ridículas sí, sí, sí. sin tracking, o sea, nosotros recién estábamos empezando, creo que ya teníamos la plataforma más o menos lista, pero no creo que no estábamos haciendo revenue, o muy, muy poca. Claro, Eh, no tenían un gran caudal y de bueno, gente. no, 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 por eso, o sea, y bueno, y caes en el error que caen todos, que vos decís recibo plata y bueno, nada, no habíamos ni validado el producto y decís, che, bueno, tenemos que Uf, qué tema. conseguir oficina, contratar gente, todas estas errores. Bueno, que uno hace Ujú, cuando los mismos inversores nos dijeron, che, ustedes tienen que ponerse una oficina, contratar claro. gente, que esto, que lo otro. Eh, y bueno, hicimos básicamente todos los errores que tenés que hacer o que te dicen que vas a hacer en tu primer Ujú, startup, los hicimos a todos. Eh, Nuestro modelo era básicamente ese, conseguir influencers y ellos hacían ads para nuestras apps. Nosotros teníamos el marketplace con ujú, apps, vos elegías qué app hacer y te pagábamos por performance. ujú, Entonces nuestro sistema técnico era poder hacer todo el tracking de los installs generados por un link que ujú. pusiste en TikTok o en Instagram. Básicamente ese era nuestro modelo. Eh, y bueno, nada, o sea, tuvimos la mala suerte de que ni bien empezamos, tuvimos una chica, habíamos contratado una influencer, nuestra primer cliente o usuario Ujú. grande,
que Pero la hacía influencer, tengo TikToks. una pregunta, ¿la influencer era muy fácil el onboarding? O sea, no pasaba por ningún filtro y se podía meter directamente a la app o tenía que pasar por un filtro de ustedes? ¿Cómo era eso? Para entender la... Teníamos, yo siendo techie, habíamos armado todo un onboarding habíamos armado scraping de TikTok para Ujú, validar tu cuenta y tenías que mandar un screenshot y esto y lo otro, y te ujú, llegaba un mail. Era como todo un proceso técnicamente eh, con mucha fricción para nada, un proceso que debería haber sido claro, manual, un reach out, a los influencers les gusta que los contactes. O sea, todo estaba todo mal claro, claro, planteado claro, desde el claro, principio entiendo. con tu viste, visión de producto tech medio nerd. Ujú, Y claro, estos son influencers que se manejan todos por DM, que ni en pedo se quieren bajar una app para hacer un onboarding, ujú, para elegir una app, como que no entendían nada. claro, Bueno, claro, claro. de alguna forma conseguimos esta influencer, la chica hacía videos de bingo en TikTok. Se filmaba ella jugando al bingo. Que vos decís, "Pa, ¿cuánta gente la puede Claro, ver?". Cuestión es literal. que teníamos una aplicación que en un principio eran todos juegos móviles y ni bien la contratamos su primer mes, ella nunca había hecho plata en TikTok, ¿no? Con ads, no existía todo esto todavía. El primer mes con nosotros hizo $70.000. Wow. Eh, y nosotros, claro, dijimos, pa, acá Es está, por nos acá. hacemos millonarios, Sí, sí, sí. necesitamos 10 de estas chicas, nosotros, viste, nos llevamos un corte que de vuelta, ahora viendo para atrás, era muy ¿Qué poco, o sea, porcentaje nos se llevamos, llevaban? dependía, pero entre un 10 y un 15%, ¿no? Ujú. Que, que claro, Por bueno, acá en video, $70.000, por ¿cómo? video era un 10 o un 15%. De su revenue Ok, generada. claro. El influencer generaba $70.000 en suscripciones Ujú. para esta app y nosotros al influencer eh, bueno, al revés, bueno, si ella cobró 70.000, Sí, nosotros sí, nos sí, llevamos a 7 poner mil dólares, 10 mil 10 dólares mil dólares, arriba. claro. 80 le cobramos al Bien. cliente. Bueno, cuestión es que ese margen, no sé, para estos números, viste, capaz que la chica hubiese estado contenta con 10. Ujú. Entonces, nada, cosas que fuimos aprendiendo después, pero sí, teníamos un 10-15%. Entonces, vos para tener una empresa que funcione necesitas tener unos Un números volumen muy zarpados. alto. Sí, si queríamos mantener nuestros costos, que ahí ya habíamos contratado gente y todo, necesitábamos tener, no sé, $1.000.000 ¿Cuánto se en tenía de revenue. costo fijo de una startup así en esa época? Para entender un poco. Y nosotros éramos 8, ponele 8 personas, o sea, alquilamos Ujú, oficinas, pero ponele que eran 50.000 euros, a ver, sí, 50.000 euros, más o menos. Nuestra cuenta en la cabeza fue, listo, $500.000, todos los papers te dicen, te lo tenés que quemar en un ujú, año, entonces dijimos, bueno, listo, ¿cuánto podemos contratar? Más un poco de revenue, runway ujú, 12 meses, 50.000 euros, básicamente, ujú. números al aire. Eh, Así que, nada, eso, tuvimos la mala suerte, quieres llamarlo, de tener te juro que fue el primer influencer que tuvimos. Y, Entonces, y ahí para entender un poco más el panorama global, entiendo ahí por ahí la falla de modelo de negocio y demás, que hoy la ves con esta retrospectiva. Pero vos, yo lo que vi es que estuvieron 2 años o algo así en el proyecto. Me dijiste que el runway por ahí daba para un año. ¿Cómo es que se estiró un año más de lo previsto? Es decir, ahí como bueno, se y subsistieron bueno, los... fue esto, puede tener esta influencer, ponele, que Claro. dijimos, che, Carreaba conseguimos la empresa, digamos. 15 veinte Claro, de Kiki, se llamaba 15 20 de estas claro, chicas, ya está, claro. estamos bien. Entonces fue la búsqueda de estos influencers unicornios Ujú, que no tendrían que trabajar con marcas antes, tienen que ser un nicho que vos puedas explotar para claro. alguna app, tienen que estar willing a aceptar un pago no Ujú, fijo. Eran como muchos ifs y cada una vez por mes encontrábamos alguno que más o menos le iba bien o zafaba, ujú, ¿no? Entonces era como dijimos, bueno, nada, ujú. sigamos buscando, sigamos buscando. Y nos pasaba eso, que, No que estaba cuando la empresa diversificada empezaba, la cartera, digamos, no estaba bien diversificada la cartera de influencers, digamos. no, 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 el 50% más te diría. O sea, ponele que habremos hecho, no sé, 150 acá de revenue como Ujú, máximo, o capaz que menos, 100 habrá sido. ujú. Eh, Siempre fue muy influenciado por Mirá. ella. Tres, en verdad, en el fondo sabíamos que no iba a ir, ¿viste? Ujú, Pero vos siempre tenés un poquito de esperanza. ujú. Es como que se sentía yo internamente, como que digo, esto no va, no va. Y los chicos
capaz que tuvieron un poco más de push. Yo, a ver, en mi cabeza también es como que digo, yo me bajé el salario, estoy cobrando un salario mucho Ujú. menor. Digo, me vuelvo a Big Tech, me vuelvo a ser Mirá. contractor en Australia y voy a ganar 5 veces más. Eh, Como que tenía eso en Y la menos cabeza un quilombo, poco. Pero digamos. bueno, la verdad Claro. que fue. Y menos ¿Eh? quilombo, digamos, decías. Menos quilombo, sí, a ver, fue muy divertido. Ujú, La oficina la teníamos en Hamburgo, en Alemania, y nos mudamos todos allá. Teníamos un equipo, éramos 8 personas, todos ujú. jóvenes, menos de 30. Espectacular. Fue divertido, todos éramos medio expat, o Ujú, sea, algunos argentinos, después teníamos una chica de Finlandia, un chico español, como que era un mix y se sintió medio eso, viste, startup vibe, ujú. familia. Eso me encantó, obviamente, y creo que por eso, más que nada, fue que me quedé, estaba laburando con mi mejor amigo, Claro. en Hamburgo, ciudad nueva, todo nuevo. Ujú. Estuvo increíble, ojo, no te digo, yo estoy hablando del lado Sí, sí, business, visión del negocio. via- viabilidad de negocio, sí. Exactamente. Eh, Pero, y bueno, nada, probamos otras cosas. Ahí fue cuando TikTok sacó su Ad Manager o Spark, se llamaba en su momento, donde podías correr campañas de ads con TikTok. TikTok era nuevo todavía. TikTok le estaba pagando a los usuarios para que la usen tremendo. y que pongan contenido. Y bueno, una vez que ya había generado tráfico, sacaron su Ad Manager y ahí fue cuando empezamos a correr ads pagos para estas otras aplicaciones móviles. Y fue como un pivot, básicamente, Ujú. decir, che, bueno, nada, no hacemos más este modelo, contratamos influencers, hacemos UGC content, creamos ads y cobramos un 10-15%, básicamente Una una agencia de agencia de publicidad. publicidad, claro, eso mismo iba. Sí. Y A bueno, todo esto, acá nos empezó a ir el inversor tenía algún tipo de incidencia a nivel business, tipo decía, che, infumable, infumable. uy, La verdad no. que eran infumables, no, se creían los dueños de Ujú. todo y era su primera experiencia con inversión también, así que como que ellos Uf, claramente no sabían los riesgos de lo que es invertir en una claro, startup así como nosotros. O sea, nadie generalmente hace un ticket tan claro, grande en una sola empresa. Bueno, claro, ellos no entendían eso. El dueño era un señor más viejo y como claro, dice, me quiero meter en influencer marketing y nada, hizo un all-in a una empresa que no tenía ni un cliente, ¿entendés? claro. Sí, 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 sí. Bueno, infumable. Bueno, básicamente nos tenía ahí, viste, nos hacía mandarle mail, Sí, reporte, sí. cada vez que hacíamos un pivot o algo que entendible por un lado, pero nada, como que empezó a haber cierta fricción. Ok, Eh, ok. Y bueno, cuando esto como que termina de detonar y decís, bueno, hasta acá, digamos. ¿Cuándo fue ese momento? y, y empezamos a correr los ads para estas otras empresas, básicamente, y muchas de esas, teníamos dos aplicaciones de fitness, una Fitify, Upa, que claro. le está yendo bien ahora, y en su momento también le estaba yendo bien, y nosotros, viste, como que lo bueno de haber hecho esta plataforma es que veíamos sus números. Y, y bueno, decíamos, che, mira, yo soy del palo Ujú, fitness, veía la aplicación y yo decía, che, esto no está bueno. O sea, claro. yo en mi cabeza era, digo, lo puedo armar en una semana. Claro, No tan así, pero la típica. la típica que Sí, todos sí, los sí. desarrolladores en algún momento tenemos de que sí, che, yo voy a armar esto y voy a facturar lo mismo. Y Lo puedo hacer mejor. básicamente fue así, dijimos, che, si estas aplicaciones de fitness le va bien, ya sabemos cómo correr sus ads, ya fue, ¿por qué no me mando y hago algo así? Claro. Y así medio que empezó la idea de Gravel, de decir, bueno, hagamos una aplicación de fitness, Y hicimos un poco de ahí market research, s- hiciste, después del research y todo, es como que dijiste, cierro todo, rajo a todos, les mando al inversor, le y mando un como que reporte de que no, nos vemos. ya había empezado ese proceso bueno, nada, vamos a cerrar Claro. eventualmente, para que ahí está. Había empezado ese proceso interno nuestro de decir, che, bueno, nada, runway 4 o 5 meses, Claro. echamos, creo, a dos de los chicos y bueno, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijimos, bueno, che, yo me quedo, o sea, en mi cabeza yo ya me estaba yendo, pero Ujú. digo, mientras podamos, digo, voy a tirarle un tiro a esto, así que como que seguíamos con Light Up y yo después por mi parte digo, bueno, voy a empezar a hacer la app, le digo, nos damos 3 meses, si la puedo hacer en 3 meses, vemos qué onda, no Bien. perdemos nada. Y así fue, encontré yo a través de un amigo esta app Fitbot, que bueno, es creo que top, Ujú. si no es uno, top 2 de revenue en el App Store. Y,
Y yo la empecé a usar y digo, che, tiene muchos errores, los programas no me gustan, vi que en el Reddit se quejaba mucha gente y digo, es por acá. Así que dijimos, hagamos un clon de Fitbot, pero que funcione o que funcione mejor. Claro. Y así fue, o sea, básicamente eso, si vos ves nuestro primer MVP, que lo posteé en Reddit, fue así, fue un proceso de 3 meses donde queríamos tener algo listo, MVP rápido, que en su momento eran 3 meses, no un día como ahora, eh, Tremendo. que lo posteamos en Reddit y tuvo algo de tracción, nuestros amigos empezaron a usar la app, les empezó a gustar, y bueno, y ahí medio que empezó la bola che, validar la idea, la gente le gusta, empezamos a correr ads y de ahí el crecimiento fue todo muy orgánico y como que todo pasó comparado al Light Up muy Mal. orgánicamente, ¿no? O sea, crecimiento mes a mes, Claro. producto que crecía, feedback de usuario, usuarios engaged, o sea, todo bueno básicamente fue. Tenían, ahí me surgen varias preguntas, ¿tenían un budget dedicado a probar esta idea? ¿Cuánto era ese budget? O sea, dijeron tipo, vamos a invertir, ¿cuánto vamos a invertir en Nuestro primer publicidad? mes, te digo, invertimos menos de $2.000 Tremendo. nuestro primer mes. Y con eso, ahí ya nos dimos cuenta que funcionaba. Hermoso. Ponele, habíamos puesto $2.000 y habíamos generado, no sé, Con siete la mil suscripción. ponele, en revenue. Sí. No, 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 nuestra performance, ni bien empezó, era increíble. Estábamos Tremendo. duplicando el dólar en 24 horas, ¿no? Tremendo. Está bien, eran montos muy chicos, Pero pero ¿qué canal era el que eran. había funcionado mejor en ese momento? O sea, Reddit, porque sí vi tu posteo de Reddit. eh, Sí, nosotros hicimos un posteo de Reddit que tuvo bastante tracción, pero ahí la aplicación era free. Ahí fue cuando dijimos, che, bueno, el producto está bueno, moneticémoslo. Y ahí agregamos su modelo de suscripción y recién ahí empezamos a correr ads. ok. Eh, Así que de Reddit te diría que sí, tuvimos usuarios que terminaron pagando, Pero fue más pero como un validador, sirvió no más fue. como Claro, validación de idea, tal cual. Sí. claro. Pero sí, nuestro budget inicial fueron eso, te diría menos de $2.000. Nuestro primer mes, que fue noviembre 2023. Eh, Ahí, Después, sí, ahí acceden a los primeros ya usuarios de pago y todo, invierten $2.000. Eso, en cuanto, ya ahí cuando ven que eso funciona, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir una vez que los ads funcionaron y ya tienen los primeros clientes y todo? Fue como, vamos de nuevo a levantar capital. ¿Cuál fue la idea ahí un poco? Cuando sí. ya hiciste todo este proceso, digamos. Con eso, claro, con esas métricas iniciales, ahí ya empezamos a tener charlas con angel investors, con algún que otro Ujú, VC, y, y en su momento, viste, las apps es como que necesitas gente del palo apps, ujú, porque si no es como que no entienden el modelo, viste, de las apps, no entienden. Obviamente esto era early signs, que creen que es un mercado claro. saturado, que de cierta forma lo es. Ujú, Eh, pero bueno, ya el segundo mes tuvimos métricas inclusive mejores, entonces nos empezó este problema que creo que tienen muchas ujú, startups que salen a levantar capital, startups que le está yendo bien, ujú, ¿no? Y vos vas a levantar, los procesos son largos, tu primer mes hicimos $7.000, mes 2 hicimos 20 y pico mil, tremendo. mes, mes 3 ya hicimos 50, y claro, vos como angel Claro, investor te empiezan a charlar cuando vos estás haciendo $5.000 de revenue y al mes ya estás, triplicaste o cuadriplicaste claro. y Ya te quedó haces obsoleto atractivo, ¿no? la valuación, digamos, todo quedó como obsoleto, imagino. Oh, claro. ¿Y nosotros para qué queríamos plata? Más que Claro. nada para correr ads. Nosotros teníamos este problema de que básicamente financiamiento. Apple y Google te pagan a Day 60, vos los ads lo pagas en Day 0, entonces tenés este problema que entre más creces, más plata tenés que poner en ads que todavía no tenés porque Claro, la cobras no recién tenés la en liquidez. 60 días. Típico problema que ahora de hecho ya hay startups que medio que te dan esa Claro. financiación. Pero bueno, era por eso, y de alguna forma, viste, yo digo, no quiero poner plata mía, digo, ¿por qué no Pero, hacemos un pequeño raise? Está bueno para atraer a angel investors estratégicos, así que hicimos un poco de eso. A los angel investors ya le habíamos dicho que sí, dimos el 4% de la empresa, así que tampoco ujú, mucho, y levantamos, sí, poner que eran 50.000, 60.000 euros que nos dejaba pagar los ads de los ujú. próximos meses.
que de hecho esa plata nunca la tocamos. Tremendo. Como que quedó tipo Sí, en caja sin tocar incluso. sí, sí, sí. Que nuestros primeros 4 o 5 meses Ni la fueron necesitaron. duplicar, Claro, duplicar, triplicar. O sea, pasamos de 0 a 100 te digo, te miento, pero en 4 o 5 meses, ponele. claro. Pero cuál decís que, o cuál pensás que era el MOAT, digamos, o el diferencial este como competitivo más grande? O sea, Eh, vos decís que realmente era que tu app tenía algo que la competencia no tenía, o que vos sabías hacer mejores ads o vender mejor que los otros. Fue un mix de todo. La Ok. verdad que para mí, si mirando para atrás, fue que el algoritmo funcionaba mejor, entonces ya para la gente sabía un poquito más de Ujú, fitness, se daba cuenta que nuestra app funcionaba mejor. ujú, En UI, UX, capaz que todavía le faltaba pulir, pero como que le entusiasmó eso a la gente. ¿Qué otra cosa que hicimos bien? Fueron correr los ads en Sudamérica. claro. Empezamos por eso porque eran más baratos y queríamos validar que funcione. Y eso fue medio suerte nuestra de pegarla con el haber elegido ese mercado, ¿no? España también nos fue bien. Eh, entonces, ese crecimiento inicial fue casi todo en Sudamérica. Ni corrimos ads en Estados Unidos porque ahí vos sí competís con todo el mundo. Fitbot, Ladder, que son los market leaders. eh, la verdad que, o Ujú, sea, el cost per acquisition es mucho más alto, lo puedes recuperar, ¿no? Pero es como que necesitas más capital bien. para probar, ¿no? O sea, con Claro. $1000 no Vale estás más digamos, el vos, costo por clic o no, no soy tan experto todo, en. todo Claro, por 10 más caro, claro. tremendo. Tuvimos un poco de suerte de eso. ¿Qué pasa? El producto también, otra cosa que hicimos bien fue tener contenido, contenido, o sea, videos de Ujú, nosotros. La primera versión era yo, ujú, mi ahora esposa, y Mati y Aaron en ujú, los videos. Que bueno, si vos veías en el coso, no muchas apps tenían contenido. Hay muchos ujú, trackers que se les llama, que son como el blog de notas para gimnasios. Lo nuestro era como un nivel un poco más. Era como para el usuario que quería que te digan exactamente qué hacer. ¿Querés contratar a un personal trainer? claro. Eh, Podés usar nuestra app en vez de eso. Ujú, Eh, y en ese sentido, el mercado no estaba tan saturado. Tampoco está ahora, pero sí, obviamente hay mucho más con la ayuda de AI. Ahora ujú, hay, obviamente, todos los rubros, muchísimas más apps. Pero bueno, fue como un poco el mix de eso, de elegir bien nuestro competidor. En Reddit nos posicionamos ujú, como el Fitbot, pero mejor, ¿no? Que creo que eso sirvió. De hecho, en todo su Reddit, yo obviamente me bloquearon de todos lados, ujú. pero poníamos probar Abel, probar Claro, Abel. Cada vez que alguien se quejaba de Fitbot, era a nosotros. Y como que comentando. eso generó algo de que nuestros usuarios también comentaban a la vez. Entonces, como Tremendo. que llegó Medio un momento de comunidad. que tuvimos un montón de usuarios. De hecho, tenemos todavía un Ujú, montón de usuarios que se pasan de Fitbot. ujú, Y el Reddit es un poco comunidad, un poco orgánico, y ahí se fue dando la bola. Pero sí, obviamente, si te tengo que decir una razón, obviamente, es ads. no sé, Es saber claro. correr ads en Meta y en TikTok. Y ahí una pregunta que me surge a mí es, ¿qué cambió con respecto al mercado de ads en específico, ya que estamos hablando de eso? Me interesa mucho saber si cambió mucho de esa época a ahora. Sí. ¿Cómo lo ves un poco ahora? Un poco es el mercado de anuncios, el mercado de influencers y demás, porque veo que es una pata como súper fuerte en toda tipo tu carrera en algún punto, porque es como que te cruzó bastante el tema de influencers, tema pauta Sí. publicitaria y todo. Entonces, si ves ahí alguna principal diferencia con lo que se ve hoy en día, yo al menos hoy en día es como que veo extremadamente estallado de UGC y demás, y es, Nosotros, sí, nosotros agarramos justo esa transición de UGC, ¿no? claro, Cuando ni bien arrancamos, ponele, ya se venía haciendo obviamente UGC, pero fue el periodo donde, bueno, che, es todo UGC ahora, ¿no? claro. Más con ella y todo, medio que nosotros justo agarramos ese periodo donde UGC funcionaba muy bien. Eh, Funcionaba muy bien y si lo comparo con ahora, obviamente ahora ya todo el mundo es recontra analítico de Ujú, los ads. Hace 3 4 años, mucho menos, ¿no? Eh, ah, Capaz que las apps más grandes sí te tenían todas métricas de este ad corre, ujú, vos instantáneamente sabés que si no tenés cierto retorno ujú. el primer día o este otro retorno a los 7 días, Lo tenés que pagar. una app no va, o sea,
ser más analítico con los ads era algo que solo las aplicaciones más grandes podían hacer. Ujú. Ahora yo creo que eso ya está bajando a cualquier app, básicamente. Todavía no todos, el que recién arranca, el indie developer, medio que no lo hace, pero cualquier app que más o menos ya comercialmente viable, ya te corre ads muy analíticamente. Y eso imagino Tiene que unas te sube eso imagino que te sube como el costo de todo, te sube el costo un poco del mercado, imagino. Si hay más gente que sabe correr ads, significa que hay menos gente dispuesta a perder plata, Sí, imagino. obvio, obvio. Y vos estás peleando con estas apps, perdón, que son Ujú, más grandes, que ya tienen definido lo que llama el long term value ujú, del usuario y pueden ser más agresivos con qué return tienen sobre ciertos ads que te ujú. permite escalar más en cantidad, ¿verdad? O sea, pues al principio decíamos, che, necesitamos recuperar la plata sí o sí en el primer día, pues si no nos quedamos sin runway. Eso hace que no puedas escalar y gastar más spend. A ver, Claro, básicamente, vos vas a gastar plata en ads siempre y cuando te den tu tu ROAS. retorno esperado, tu ROAS, claro. Claro, Y una empresa o sea, de las grandes puede tener un ROAS muchísimo más de- chico que te permite correr claro. Es como que es como el más ads. caso de Uber que con la plata del Venture Capital es como que subvencionaba los viajes y así sacaba la competencia, digamos. E- Tal cual, Entonces, tal cual. Así que, un sí, poco eso yo lo noté cuando hablé con mucha gente de fintech y demás. Era como, bueno, un poco lo mismo, era como un juego de capital a ver quién puede poner más plata en anuncios y demás. Y es como, bueno, ya es un commodity, es como todos tenemos las mismas features. Y es bueno, a ver quién es mejor en marketing o quién puede invertir más en marketing. Y ahí, por ahí la pregunta que me surge es si siempre va a ser un negocio en el cual vos tengas que salir a levantar y poner más guita todavía en anuncios y bajar el margen de ganancia, porque imagino que estás dispuesto a bajar el margen de sí, ganancia para absorber más mercado, pero sí, obvio. eso se establece o no, o sea, o es tipo, vas. Esa decisión, y como que la tomás medio mes a Ujú, mes, eso, ver cómo vas. A ver, nosotros siempre, mientras que a ver, somos bootstrap, ujú. entonces los números tienen que dar, Eso es y, a ver, tremendo. nuestra cabeza es, tratamos de invertir lo máximo posible, sin quedarnos sin plata y siempre teniendo un poco de reserva. Entonces ese número es como, pum, hemos bajado el ROAS, obviamente, más que nada ahora que Ujú, entramos en Estados Unidos, ya tenemos más métricas de churn, long term value del ujú, usuario, que nos permite jugar un poco más bueno, recuperamos en 6 meses, está bien. ujú. Entonces, mientras más creces, se hace todo mucho más fácil. Por eso es tan difícil Claro, empezar a hacer una app y por eso tenés tan pocas apps haciendo plata, claro. básicamente. Eh, Porque tuvimos, salís al mercado a hacer un sí. ad y es como no apareces en ningún lado porque ya te tapó la marea de gente que ya está totalmente No, es que establecida. ahora es tremendo, por eso ahora como que todos siguen el mismo playbook, además Claro. de todos Twitter Influencer Apps, Galea.ai, seguramente Sí, 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 conoces, sí, sí. que, bueno, entonces todos medio que siguen el mismo playbook, todos corren los mismos tipos de ads, Ujú, y bueno, a mí me pasa obviamente porque solo veo ujú, apps y ads de fitness, ujú. ¿no? Y como que digo, o sea, si hubiese visto todos estos ads antes de empezar a codear Gravel, Mm, me lo pensaba 2 veces, ¿no? tremendo. Yo como que en su momento no veía tantas apps y no veía tantos ads. Y digo, ahora es como, Sí, 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 wow, es difícil. me Es sorprende. mucho más difícil. Yo todavía creo que un buen producto le gana a todo esto Ujú, y que no hay tantos buenos productos, por lo menos en fitness. ujú, Yo creo que hay 10 apps en el mercado, así que son como nosotros o ujú, igual de buenas. Así que obviamente podemos hablar después de todo el tema de ujú. AI y el mercado saturado, pero yo todavía creo que un buen Hay un producto last puede. mile, digamos, de calidad. Sí, 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 sí. Podés hacer plata con una app sub. Chota. Sí, podés, pero qué sé yo, a mí no es lo que me Bien. gusta. Sí, 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 obvio, entiendo. Y hay una duda que me surge es, me imagino que también el problema que tienen al ser medio como muy B2C y demás es el tema de la retención de clientes. Imagino que de nada te sirve también, también es como calculás el ad en relación a cuánto te va a durar un usuario, digamos, entiendo. Sí, 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 sí. Y eso es que jugás con eso siempre, ¿no? Claro.
hay gente y hay apps que se llaman money Ujú, grabbers, ¿no? Que solo optimizan onboarding, claro, ad y el producto medio que no les claro. importa, que de hecho hay un montón Ujú, de esos. Y bueno, después tenés, no como nosotros somos un product focus first, ujú, pero la realidad es que tenés que jugar con el onboarding, tenés que jugar con el ad para poder ser profitable. Sí, nosotros estamos above market average en retention y todas métricas que tremendo. son buenas. Sí, pero Pero bueno, siempre tenés que no jugar a quita adquirir nuevos. tal cual. Si yo dejo de hacer ads y dejo de hacer nada, dejo la app así como Ujú. está y eventualmente los números te dan que siempre vas a tener un poquito de revenue, pero bueno, eventualmente morís. Y Eh, se plantearon, una duda es, ¿se plantearon ir a levantar guita para hacer el otro modelo, que es un poco el modelo de agarrar y inyectar toda esa guita en anuncios? ¿Se lo plantearon? Tipo, ¿qué pasaría si mañana levantás plata? Mi duda es, ¿qué pasaría si mañana levantás una tonelada de guita y decís, bueno, la meto en ads y trato de, no sé, triplicar, cuadriplicar mi base de usuarios pagos? Eso, ¿cómo es? no, no, la verdad que no. Sí nos planteamos levantar guita, Ujú, pero fue más que nada para producto o para, sí, no sé, tuvimos ideas como abrir nuestro propio gimnasio y volar nosotros a content creators para que hagan videos de ujú, Gravel. O sea, como que tuvimos ideas de levantar plata y entretuvimos la idea y obviamente nuestros inversores, tenemos un VC de hecho metido ujú. que nos ofrece plata cada 3 meses, che, acuérdense, si quieren Claro, plata, pídanos, qué pero tremendo. solo para correras no, como que en ese sentido nos gusta estar bootstrap, nos gusta, o sea, si bien dimos un poquito, es tan poco que Sí, 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 todavía sí. nos consideramos bootstrapper. Claro. Y qué sé yo, es como que no querés que se te vaya de las manos, somos Ujú. profitable, yendo muy bien, digo, nunca digas nunca, pero por ahora no podemos ni gastar la plata nuestra, ¿no? O Para dar sea, ¿para qué vamos a contexto, levantar? para dar contexto, Sí, un poco, yo ya lo sé porque ya, o sea, es público y bueno, Pata ahí lo sí, decía, yo te encontré en ese episodio, es, bueno, si querés, no sé si querés decir la suma de suscriptores y demás activos que tienen o algo así, pero sí. tienen un montón de suscriptores activos y demás. Sí, y estamos sí, casi llegando a los 100.000 Tremendo. activos. O sea, Sí, yo sí, desde sí. cuando vi el podcast creo que eran 70.000. Sí, Tremendo. sí. Y sí, no, la verdad que, o sea, Es una locura. todo increíble. Y todo el proceso y growth, no orgánico, pero el Ujú, growth sí incremental, fue como que demasiado bueno. Nunca tuvimos nada, ningún mes donde capaz que tuvimos flat por un ujú, poquito, pero bueno, de vuelta, porque siempre dependiendo de NAS, la parte orgánica ujú. notamos que siempre viene Pero, creciendo. Entonces, claro, pero la gente ahí tiende a confundirse facturación con ganancia y por ahí uno ve un número por algún lado y dice esto, o sea, sí. es de repente se están remil forrando, tal vez es cierto, pero digo, no es así como, o sea, no tiene ahí, Pero no, de hecho no es así para claro, nada. Nosotros reinvertimos todos en ads ujú, y hemos gastado más de $300.000 en un tremendo, mes en ads, ¿no? Entonces, no, sí, la facturación al final del día es y no es. claro, Cuando estás en modo growth, vas a tratar de gastar toda la facturación, claro. de hecho. Si pudiésemos nosotros gastar toda la plata que tenemos en ads, lo haríamos. Pero no lo hacen por Eh, un tema de que Mantener el del ROAS. y rompes el Somos, aprendizaje y demás, ¿o no? Supongo. O eso no sí, es y sí, tanto. un poquito de ser cagón, al Ah, final del día es tu plata, ¿viste? Estás bootstrap, claro. entonces vos decís, bueno, nada, o sea, ya con este ROAS venimos creciendo ¿Se, y jugás se un puede poquito a saber veces, más o ¿viste? Che, menos bueno, el número de ROAS en el que te tenés que mover para que. no, o sea, para que como aplicación chica, o sea, entre más grandes sos, podés ir bajando el Claro. ROAS, ¿no? Yo creo que debe haber empresas que tienen un long term value tan alto y un churn tan bajo que tener un ROAS de 0,4, o sea, recuperar un Tremendo. 40% al primer mes, es viable, ¿no? Ujú, Eh, Obviamente el nuestro es más alto que ujú. eso. Yo, para darte idea, cuando habíamos arrancado, nuestro ROAS era más de 2.
hubo meses que llegaban a 3, ¿no? Esto fue al principio, obviamente, Exactamente. y ahí siempre fuimos bajando. Claro, Eh, está entre 0,5 y 1, para darte claro. más o menos Sí, sí, sí. Pero bueno, si estás recién empezando y no tenés capital y todo, tiene que ser sí o sí más de uno, que es Claro. difícil. Sí, sí, Es más sí. que uno, más de También Apple, o ustedes sea, agarraron un momento que no es así como, bueno, agarrás y lo replicás y listo. Es como ustedes agarraron, ustedes ya venían con un know-how muy fuerte de influencers, de ads, y lo agarraron en un momento que, como vos decís, está como en tendencia, ¿no es? Porque por ahí alguien se piensa, es, bueno, agarro, meto 2 lucas, como vos dijiste, en anuncios y... posible, vas a perder $2.000, sí, sí. Tremendo. Vos me decís, tenés ahí al Venture que te dice, bueno, cuando necesites plata, llamame y demás. ¿Alguna vez pensaste, y esto tiene mucho de propósito, entiendo, por ahí con vos, con lo que haces, porque, como vos decías, ya venís del mundo de los fierros, venís del mundo del entrenamiento y demás, entonces entiendo que tiene mucho propósito con lo que haces también, pero ¿alguna vez se te cruzó por la cabeza, tipo, hacer un exit, te ofrecieron para hacer un exit? ¿Se puede saber si en cuánto valoraron la Sí, empresa? mira, o sea, hemos tenido calls, te llegan email, Ujú, viste, hay App Studio que buscan siempre ujú, comprar, pero siempre fue muy early phase, ujú. y, y el tema de eso, que estos primeros 2 años crecíamos tanto que tenés una conversación un mes, te escriben de vuelta a los 3 meses Y y vos seguís decís, creciendo. che, bueno, nada, Sí, sí, yo me tuvimos un quedé 50. outdated, digamos, me quedé tipo súper obsoleto con los 70.000 suscriptores también, es como que tremendo. Sí. Estando en Growth, claro, te pasa eso y vos también estás entusiasmado que decir, Claro, bueno, hasta ver hasta cuándo la crezco, entonces eso significa que los múltiplos tienen que ser más bien. grandes. Entre más grandes sos, tenés menos potenciales compradores. En el mundo app hay mucho comprador, o estos se llaman tipo app fans, Ujú, que compran aplicaciones dentro de todo chicas. ujú, Entonces, cuando ni bien habíamos arrancado, fue que creo cuando más ofertas tuvimos ujú, o más reach outs tuvimos, porque claro, te ven un potencial coso, ve que duplicaste, ujú. triplicaste en 3 meses y te quieren comprar Claro, ahí al múltiplo de tu facturación con esa growth. Claro, o sea, tiene que ser medio, o sea, que ellos tratan de maximizar su claro, obvio. ganancia y te quieren dar un múltiplo Que no que va, para ese growth no tiene que no sentido. tiene sentido. Y ahora que sos muy grande, tus compradores se limitan mucho más, ¿no? O sea, no cualquiera te puede Matar. pagar. Sí, o sea, tiene que ser, viste, no sé, private equity de apps como que no existe Ujú, tanto. Tiene que ser un strategy buyer, no ujú, sé, por decir, o capaz que una competencia que te quiere comprar, como hizo Rana con, sorry, Strava con Rana. claro. Y después el otro comprador son estos que te digo, estos apps studios, que bueno, de vuelta, ya manejamos números que hacen más Claro, difícil una. bien. Bueno, para cerrar un poco el tema de apps y demás, ahí vos hablabas de App Studio y demás. ¿Pensaste en algún momento en hacer un App Studio y meterlo ahí adentro y tratar de replicar el modelo? ¿O siempre dijeron vamos full on en, digamos, en Gravel? Estamos, sí, estamos en eso. Bueno, o sea, se va a enterar, o sea, estamos trabajando en Ujú, otra app que tremendo. debe salir dentro de, hopefully, en el próximo mes, perdón, Ujú, me explico inglés con español. Yo tuve ideas, de hecho tengo 2 ideas de apps que tengo unas ganas de hacer ujú, tremenda, entonces eh, era más que nada convencer a los chicos, viste, que claro. no eran del palo de fitness Ujú, las apps. Dijimos, bueno, empecemos con algo que sea del palo fitness, pero sí, queremos, qué sé yo lo veo como lo más fácil para hacer un growth ujú, orgánico, ¿no? Ya tenés user base, creaste otra app, eso como que ya le claro. gusta a tu app, entonces Es como que ya empezás a tener un darle poco más. el ojo del águila, digamos, también, imagino. Ya es más fácil, claro. O sea, como que donde estamos nosotros, cualquier cosa que empecemos, ya vas a tener un poco de tracción inicial. Bien, se puede saber, no sé si lo dijiste, pero se puede saber un poco de qué va a ser esta nueva app, tipo que se viene, cuándo más o menos va a ser y demás. ¿Alguna pista o Sí, algo? va a ser es que bastante fácil, una vez que la vea decir nada tiene sentido, es del rubro fitness y vamos a competir con apps como Cal AI, más que eso. Tremendo. Ok, bien, 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 bien. Va por el lado un poco
de alimentación y demás, imagino. Nutrición, sí, es como que lo que más tiene sentido, ¿no? Ujú, Y de hecho ya nuestra área, nuestra competencia, ujú. Macrofactor, por ejemplo, ya hizo más o menos lo mismo, entonces, nada, es como que tenés que mantenerte Bien. ahí con la competencia, si no es como que, sí. Quería hacer un cierre por ahí un poco más personal. Nada, en este proceso de emprender o sí, de ser independiente, si tuviste algún momento de crisis personal fuerte en el proyecto en sí, tipo de quemarte, de querer volver bueno, a ser empleado, me dijiste que en un momento lo pensaste, pero bueno, un poco eso. Sí, sí. O sea, con Gravel te diría que no, Tremendo. nunca, pero bueno, es como también es caso aislado de que eh, te va bien de entrada, o sea, es Claro, como que nunca nos fue nunca mal, tuviste nunca el hubo lugar ahí nada que. para... Claro, o sea, es como laburar lo que sea, 70, 80 horas por Ujú, semana, que es una boludez cuando te levantás, son las 6 de la mañana, ujú, lo primero que haces es agarrar el teléfono y ves el revenue overnight claro. y es bueno. Entonces, como que es muy fácil así. Claro, Entonces, pues por eso sé que es único y que vos mientras tengas growth y no sé qué, es más difícil quemarse, claro. ¿no? Yo creo que eso lo La dice, no, plata no, no lo tenga la tapa, motivación. la plata lo va tapando. Sí, es todo, es el excitement Claro, de saber que te está de que yendo está bien, yendo o sea, bien, sí. el sentimiento de nuestro primer purchase, te lo digo, o sea, fue lo más lindo que tuve yo con Gravel, fue creo que ese primer purchase, como que te lo acordás, Claro, ¿entendés? El primer beso con tu novia, sí, básicamente. sí, sí. Y, y para mí el burnout ocurre cuando perdés la motivación, Ujú, ¿no? Entonces, mientras tengas eso, yo creo que se soluciona cualquier otro de tus problemas que puedas tener de cansancio, ujú, etcétera, etcétera. Con la otra app sí, ponele que sí tuve era más que nada eso, perdimos, como que no estaba trabajando tanto porque no estaba tan no, no. motivado, de hecho había agarrado, vos decís volvería a ser empleado, volví en el periodo de transición, agarré un contrato yo Ujú. para una empresa que ya había trabajado, medio para que necesitaba un poco de guita, pero ahora me preguntás y te digo, ni en Bien. pedo, tenés que laburar para un lugar donde tengas Ujú, impacto y donde veas que tú podés agregar valor, ¿no? Entonces, vos me claro, decís, ¿volverías a Atlassian? Y yo te digo, todo bien. no Bueno, creo. Posible, sí, sí. una cosa que por ahí me toca de cerca es ¿qué, qué le dirías por ahí a tu yo de tus de early 20, digamos, que es un poco la etapa en la que me encuentro yo, pero más que nada a vos mismo, tipo, ¿qué te dirías? Sí, no, lo que me diría yo ahora me lo hubiese dado bola a los 20, pero sí, o sea, básicamente tenés que tratar de eso, encontrar challenges y cosas que te motiven, ¿no? Para mí es lo más importante, es lo que te hace hacer Ujú, esforzarte más. Puede ser técnico, yo, mi lado es como que ahora me encanta, pero bueno, ahora con AI no ujú. tanto, programar Lo hablamos eso. sí, pero bueno, yo como que me metí de lleno en el desarrollo, me gustó, pero porque también contribuía con el business y fue toda una Claro, mezcla. Entonces, como que a mí programar, por el hecho de programar, capaz que vos sos más del lado open source, ahora me gusta, en su momento nunca me motivó, claro, ¿no? A mí fue solo cuando lo mezclé con negocios, claro. que dije, me encanta programar. O sea, ahora sí, para mí mientras estés motivado y vayas probando cosas nuevas y vayas aprendiendo, está perfecto, vas a encontrar tu camino solo. Sé que mi camino fue muy distinto al de mucha otra Ujú, gente. eh, Fue más orgánico ujú, capaz, o fue capaz más tardío, ujú. ¿no? Como vos, tu early 20, ya vos sos mucho más de lo que soy yo a mis 24. No, Entonces, no creo, no creo, venís pero bien. pero bueno, tremendo lo que decís. Sí, sí, sí. O sea, a mí también un poco lo que me pasaba, lo que me pasó un poco con el código en sí es como que dejó de ser medio, o sigue siendo un poco challenging, pero ya no le veo el mismo, no lo vivo con la misma emoción que tal vez lo vivía. Ahí vos me decías antes que, sí. No somos más software engineers, o lo leí el otro Ujú, día, como que no, ya este año se lo sacan todos del LinkedIn y claro, es como que tenés que ser más ujú, product oriented ujú, y tenés que hacer todo, básicamente. O sea, ujú, con AI la verdad es que podés hacer todo. ujú.
¿qué consejo tal vez le darías a una persona que está en la carrera típica, en la carrera que vos mucho tiempo hiciste, en el sentido de hacer carrera? Igual vos no lo hiciste tanto con el mindset de hacer carrera en sí, sino como que fuiste fluyendo un poco y demás, pero ¿qué le dirías a esta persona que quiere adentrarse o dar ese salto a emprender? O sea, vos un poco lo diste ahí medio cuando por ahí Sí, no tenías usuarios, pero sí, estabas por conseguirlos, estabas muy cerca o levantaste plata y demás, pero sí. ¿qué consejo ahí por ahí le darías a esa persona? Y o sea, la realidad es que nunca fue tan fácil emprender, ¿no? Ujú. Como ahora. Eh, Aprovecharía eso. Algo que yo veo, ponerle que sí noto, es que, claro, ahora es tan fácil y tan barato crear productos que se pierde un poco ese esfuerzo inicial que a veces es el que te empuja un poco más a eh, mantenerte en las malas, ¿no? Claro. Por ejemplo, antes, no sé, vos buildear una app tardaba más, Sí, sí, sí. entonces vos el hecho de que tarde más, como que el esfuerzo que hacías después para conseguir usuarios y todo era un poco mayor. Tenés los típicos problemas de startup de, como nos pasó a nosotros, seguir por mucho tiempo, pero también tener otro problema ahora de que no hacer el De no esfuerzo seguir, suficiente, claro. ¿no? Sí, sí, un poco Y ahora, el costo que ya tenés es como, bueno, decir, estuve 3 meses desarrollando esta aplicación, tengo todo este costo, digamos que ya asumí, es como, hoy no te claro, tal pasa cual. eso, o sea, es como que decís, bueno, la hice en un día, total, la dropeo y listo. Es la generación, claro, yo creo que AI es como que TikTokizó el Ujú. desarrollo y es como que, listo, uy, tengo una idea de una app, la armo en un día, uy, corro 3 videos de TikTok, no funcionó, Chao, la próxima. Y entonces es como que yo noto mucho de eso ahora, de que gente de que dice 40 apps en 40 días, a ver si alguna tipo funciona. Levels IO. Y, o sea, una en 1 millón va a salir y esa es la que vas a ver en Twitter y esa es la que va a hacer que todo el mundo siga haciendo Claro. ese one shot up. Algo que me súper interesó de tu perfil era que antes del podcast, creo que del podcast, del episodio de Pat, de Starter Story, es como que tenías, incluso creo que Sí. tenías 100 seguidores en Twitter, una cosa así, o sea, te quise hacer un poco de investigación y no encontré mucho. Eso es No, tremendo, o sea, no, es como, hoy en día es como que te dicen, no, el distribution, y es tipo, no, hacete famoso, hace 40 apps y son todas tipo AI Slop. Tipo, el otro día había un chabón que shipeó una comunidad, creo que se llama AI Tinker o algo así. Em, sí. Creo que shipeó una comunidad que la estaba cobrando como $300 y era tipo, porque tiene seguidores y. Pero de vuelta, claro, a ver, que el consumer app no está, no está en Twitter, no está en YouTube, no está en cosas. O sea, salvo que estés haciendo algo tech, Ujú. ¿no? Si haces una consumer app, eh, el público está en otro lado. Tal Y cual. entonces, yo, Twitter, sí, yo soy el típico, como el 99% de los Ujú. usuarios, estoy solo ahí para leer. Bien, 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 bien. Pero bueno, también ahí hay un diferencial, es también vos, por lo que digo, es como que tenés una cabeza mucho más en hagamos un buen producto más allá de los ads, más allá de compartirlo y demás, y solo hacer plata es como, bueno, también tengamos un buen producto. No es tipo 100%. una app de un día. Claramente una app de un día nunca podés llegar a algo como lo que vos conseguiste con Gravel, es como tipo, no, Tal cual. No, no, por eso, o sea, nosotros estamos tranquilos de que sé que si vos querés clonar claro. Glavel, eh, va a ser muy difícil, no, o sea, te requiere tiempo, ¿no? Ujú, Si vos podés codear una app en un día, o sea, el resto pues lo puede hacer también, ujú. vos sí es como que, Sí, la vara sí, sube para todos. la vara sube para todos, tal cual. La vara sube para todos y si vos sabes que no sos crack en distribución y armaste una app en un día y no la vas a pegar. O sea, sí, como yo creo que Twitter tiene el problema ese de que una en mil la Ujú, pega, entonces como que el sueño americano claro. de que porque hay una persona vos te crees que puede ser esa y Ujú. están todos apuntando lo mismo cuando yo creo que buildear un buen producto y algo que resone con vos, nada, es mucho La mejor. falla un poco cognitiva del superviviente, esa que ves ahí, el tipo Tal que cual. la pegó con una app que es AI Slop y decís, bueno, yo también la puedo pegar en AI Slop y lo que no te das cuenta es que hay un mar de gente diciendo lo mismo. La última pregunta, y te prometo que te dejo, te tuve acá un montón de tiempo. Si hoy tuvieras que hacer 10K en
30 días desde cero, ¿cómo lo harías? ¿Cuánto tiempo dedicarías Sí, a buildear? ¿Cuánto tiempo dedicarías a pensar los ads? ¿Cómo lo sí, harías? sí. Y yo, a ver, claramente hago lo que sé, que es Ujú, mundo mobile, app. Sí, tarda. Es más, si solo 30 días necesitas dos o tres iteraciones, así que ahora con AI yo creo que en una semana tenés que sacar un producto, iterar ads una semana, tunear producto y hacer ciclos chicos, ¿no? De 2, 3 días y ujú, probar. A ver, lo bueno es que es barato, entre comillas, probar que los ads ujú, funcionen, que el click-through rate, después el conversion rate, o sea, probar con eso. Obviamente vas a hacer un poquito de AI slot, pero optimizar contra suscripción. ujú. Entonces, la mayoría del tiempo lo usaría en el onboarding y ads y, bueno, obviamente alguna especie de producto, pero que eso es como que lo más funciona. Eso tiene un techo, ¿no? Ujú. Pero yo creo que si vos Para optimizás con conseguir suscripciones onboarding, rápidas y demás. con ads, sí, puedes hacer si querés un lifetime Ujú, subscription. eh, hay algunos hacks de growth que ujú. puedes usar, pero sí, o sea, distribución hoy en día para hacer plata rápida es lo más importante. Espectacular, espectacular. Bueno, nada, muchísimas gracias. La verdad no tengo ninguna pregunta más. Es como que saqué toda la Sí, cantidad de preguntas que tenía. Muchísimas gracias por venir, por ser el primero. Sé que no das por ahí o no das muchas entrevistas y demás, así que la verdad que en serio lo valoro muchísimo. Así sí. que, bueno, nada. No, Fran, gracias a vos, gracias por tenerme. La verdad que está bueno hacerlo en español también. Ujú, Si bien ya yo soy day to day ujú. inglés, pero es mucho más cómodo hacerlas en español. Así que bueno, espero te deseo lo mejor con el podcast y estamos en contacto, seguro.